Bueno, como he estado viendo estos días, si es que alguien quiere comentarlo o dar algún aporte novedoso, con gusto les escucho. Bien, entonces, pues empiezo. Estábamos viendo habíamos empezado a ver sobre la Edad Media, ¿no? Sobre qué significa la Edad Media, de dónde a dónde va, ¿sí? Pero hay un momento de transición en esta Edad Media, ¿no? Hay un momento en el que el paso del Imperio Romano hacia un periodo donde no existe Imperio Romano, por lo menos de Occidente, pues Europa queda en medio de ese tumulto transicionario, ¿no? Por un lado, alguno de ustedes ya lo había dicho la clase pasada, yo me pongo un mapa acá. Bueno, no importa. Por un lado, bueno, el Imperio Romano de Occidente ha caído, ¿no? Solo nos queda el Imperio Romano de Oriente, lo que se llamará luego el Imperio Bizantino, con su principal capital en Constantinopla, que está justamente por aquí, que es Estambul, ¿no? Eh, y esta parte de acá, de este Imperio Romano, pues queda, ¿no?, en mucha inestabilidad. Por un lado, tienen mm, estos grupos bárbaros que siguen yendo y viniendo de Roma hacia Roma y desde Roma a otros lugares, ¿no? Bueno, aunque estos grupos obviamente son germánicos, entonces vienen de Germania, de la provincia de Germania, pero se están moviendo por todo lado. Luego, un poco antes del fin del Imperio Romano, nos encontramos con los hunos, ¿no? Este grupo, alguien también ya había mencionado, me parece que en la clase pasada, este grupo de guerreros que salen de Oriente, que bien, son nómadas, están conquistando todo lo que viene alrededor, o sea, los hunos salen más o menos de por acá, llegan hasta Germania, empiezan a conquistar estos territorios, pero no es una conquista. Ok, Tatiana, te voy a escuchar mientras doy la clase, pero dale, te escucho, Tatiana. Ok, más que todo era una pregunta, profe. ¿Por qué, o sea, nos dice que el Imperio de Occidente cae en 476, Sí. pero ¿por qué se da esa perduración de casi 1000 años después? O sea, casi 1000 años después cae el de Oriente, pero no entiendo por qué no caen tal vez los dos. O sea, ¿por qué cae primero el de Occidente y luego el de Oriente? Bueno, recuerda que los dos imperios se habían dividido, ¿no? O sea, ya teníamos dos capitales con dos Césares y dos Augustos. Cuando Odoacro llega al poder, lo que hace el imperio de Oriente es mandar emisarios a Odoacro diciéndole, estamos de acuerdo que usted sea el nuevo emperador, ¿no? Y entonces Odoacro no intenta llegar hasta Oriente porque pues se convertiría en el nuevo emperador de Occidente. Eso por el un lado. Luego por el otro lado, la parte de Constantinopla no había pasado por los problemas que sí pasó la parte de Occidente. ¿Cuáles fueron estos problemas? Por un lado, los problemas económicos. Occidente había pasado por graves problemas económicos inflacionarios, hubo también una peste, una peste que mató mucha gente, el gasto
gubernamental, el gasto de gobierno que se hacía en los militares era extremadamente alto, pues para poder protegerse de todas estas tribus, ¿no? Bárbaras que estaban viniendo. Pero luego se dieron cuenta en poco tiempo que una parte de la milicia, o sea, de la misma parte, de los mismos militares del Imperio de Occidente, eran visigodos. Y estos visigodos no se sentían parte de los romanos, o sea, no eran ciudadanos romanos, sino que fueron contratados como mercenarios para proteger al Imperio Romano. Y entonces en algunos lugares encuentras que hay revueltas del mismo ejército del Imperio Romano, hay muchas revueltas, ¿no? Que en contra de los emperadores de Occidente. Entonces, tienes por un lado una milicia muy débil, que no está unificada, sino que va por los intereses, sobre todo económicos. Tienes dentro de esta misma milicia eh, gente que es mercenaria. Los mercenarios son aquellas personas que están dispuestas a matar por dinero, sea a favor o en contra de un gobierno, da lo mismo. Te matará siempre y cuando le pagues por ello, ¿no? Y entonces había mercenarios dentro de la misma milicia. Los problemas económicos de la inflación, o sea, los precios estaban aumentando rápidamente. Y aquí me puedo detener, perdón, aquí me puedo detener un poco para que lo entiendan. La inflación es este fenómeno de aumento de precios, ¿no? Una inflación normal, moderada, estaría entre 4 a 7% anual. Eso es una inflación normal. No, una inflación ya muy preocupante pasaría, pues el un dígito estaría en los dos dígitos. Esto, claro, empieza a preocupar más en cuanto va aumentando, ¿no? Y luego cuando pasa al tercer dígito ya no se llama inflación, sino hiperinflación. Es decir, los precios están aumentando a cada instante. Solo para dar un ejemplo, 1999 en la crisis que Ecuador pasó a partir de la dolarización, no antes de la dolarización, eh, la inflación de Ecuador llegó hasta el 140%, o sea, era una hiperinflación. Los precios no solo se duplicaban, sino que aumentaban más de ese duplo en todo el año. O sea, pasaban lo que sería un precio duplicado, era aún mucho más caro. Entonces, claro, la gente se empobrece rápidamente porque tus salarios no crecen de forma igual. Los precios están creciendo a cada rato, pero tu salario se mantiene igual, ¿no? Esa es la ventaja de la dolarización, el sistema monetario que tenemos ahora, porque toda esa inflación que nos siguió durante la década de los 90 se paró en los 2000. Y del 2000 hasta ahora, hasta el 2021, porque 2022 todavía no tenemos datos, la inflación se ha mantenido, perdón, entre el 3, 5, lo máximo que ha estado es en el 6%, 6 o 7% durante el gobierno de Correa, y la inflación en estos últimos años es negativa. O sea, los precios en algunos lugares ha disminuido. Bueno, esto tiene como muchas causas. ¿Por qué pasa la inflación? Una de ellas es porque el gobierno pone mucho dinero en el Estado. Entonces, pones mucho dinero, eso sobre todo cuando tienes moneda propia, pones mucho dinero, la gente tiene más dinero, pero la producción es la misma, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tú vendes 2 celulares, ¿no? Vendías por $100, pero solo tenías un comprador, entonces tenías que negociar, incluso tenías que bajar de precio. Pero si esos dos mismos celulares que vendías a $100 ya no tienes solo un comprador, sino que tienes 8, 10 compradores y el uno está dispuesto a pagar más que el otro,
para que le vendas ese celular, pues te obliga a ti, no es que te obliga, pero te beneficia a ti y dices, bueno, no voy a vender por 100. ¿Quién me paga 200? ¿Quién me paga 300? Ah, me paga 300, le vendo a usted. Entonces los precios de todas las cosas empiezan a aumentar cuando el gobierno pone mucho dinero en la economía. ¿Sí? Como pones mucho dinero, la gente tiene más dinero, pero la producción sigue igual. Entonces, los precios aumentan. Esa es una de las causas. En el caso del Imperio Romano, la causa vino por el otro lado, por el lado de la producción. Los productores no estaban produciendo tanto como podían haber producido. Por las enfermedades, ¿no? Es decir, por la plaga, hubo también un proceso tectónico. Es muy posible de lo que se piensa que hubo un terremoto que devastó una gran parte de Roma. Bueno, las plagas, la milicia, todo eso hace que pues, los productores reduzcan su producción o se reduzcan en número y entonces pues ahora tienes muy poquita gente que está produciendo. Es como, vamos a ponerlo, tú tienes $100 y tú eres el comprador, ¿no? Y vas a comprar un celular y te encuentras que hay 5 personas que están vendiendo el mismo celular por $100. Bueno, tú vas y negocias y dices, no, pero el de acá me está dando 90. Usted debe un poco menos si quiere que le compre. Entonces hay un proceso de negociación. Pero supongamos que no son 5. Supongamos que unos se han muerto, otros pues han decidido cambiarse de negocio, otros decidieron migrar y te quedan solo 2. Tienes la misma cantidad de dinero, ¿no? Y vas donde esos 2 y dices, todo, pero rebájame el precio. El uno te va a decir, no, pues estamos solo los 2 aquí y tú tienes el dinero para comprar. Nos compras a 100 y si nos ponemos de acuerdo entre estos 2 vendedores que estamos acá, no, vamos a vender las 110. No, él sí tiene dinero, vende las 150. Entonces los 2 se ponen de acuerdo y dicen, no, 150 si quieres, si no, no se lleva. Y claro, los precios empiezan a aumentar. No, a ver, en este caso los precios aumentan porque la producción ha disminuido. ¿Qué está pasando en el caso de Estados Unidos, este momento, este instante, ¿no? En el caso de Estados Unidos, con el coronavirus, el gobierno ha puesto tanto dinero, tantos beneficios económicos para que la gente se quede en casa. Y la gente, mucha gente ha decidido, sí, me quedo en casa, muy bonito, muy bien, el gobierno me está dando una mensualidad sin trabajar, muy bonito. Entonces la gente se ha quedado en casa, tiene dinero para consumir, pero es la misma gente que necesita ir al trabajo para producir. Entonces, por ejemplo, si tú trabajas en una cafetería, tú dices, no, hoy no voy a trabajar, no necesito trabajar porque el gobierno me está dando dinero, no tengo problema, pero esa cafetería necesita de alguien que vaya a trabajar para producir. Entonces la cafetería dice, bueno, nadie quiere trabajar, me va a tocar el que quiera trabajar, le duplico el sueldo. Y como le vas a duplicar el sueldo para que él quiera trabajar, tienes que aumentar los precios de los productos que estás vendiendo para poder pagar ese sueldo. Entonces, la inflación en Estados Unidos en estos últimos meses se ha disparado. Es una inflación muy preocupante, ¿no? Si va en el ritmo en el que está Estados Unidos en este año, puede ser que llegue a un ritmo hiperinflacionario, es decir, que pase el 100%. Puede ser, vamos a verlo. No estamos muy seguros, pero los primeros indicios que tenemos en estos últimos meses nos dejan eh, con mucha preocupación, ¿no? Pero imagínate eso, ¿no? O sea, todo el problema de Estados Unidos, sí. Ahora, pongamos los casos que son extremos. El caso de Venezuela. El caso de Venezuela es, pero
sale de una telenovela. El año pasado, bueno, déjenme lo pongo aquí, pongámoslo acá. A ver si les muestran unos valores históricos. Ok, listo. Yo les decía, miren, la inflación que pasa, por ejemplo, el caso de Ecuador, que llegó al 140%, fue un desastre. Casi pues quedó el país quebrado, devastado. Las familias tuvieron que emigrar. Mira el caso de Venezuela. El caso de Venezuela es, pero, pero de una novela, ¿no? Es impresionante. Entiendes cuando ves estos números, porque la gente sale despavorida de ese país a buscar otros lugares donde sobrevivir, porque es imposible vivir ahí. Mira, 2015, 121%. O sea, el 2015 sería como la crisis que tuvimos nosotros en el 99. 2016, 254%. O sea, del un año al otro, los precios se duplicaron. 2017, 438%. O sea, no tienes cabeza para entender cómo la gente vive con esta inflación. Y luego el 2018 y 19, que fueron los más espeluznantes. Mira, 2018, 65,000%. Eso es, pero ni siquiera puedes entender qué significa eso. Eso quiere decir que los precios de los productos en Venezuela aumentan todos los días. No sabes qué precio te va a tocar cada día, porque están aumentando todo el tiempo. 19,000, bueno, vamos hasta acá, 2022, 2,000%. Esto es espeluznante, ¿no? La inflación empobrece a un país de forma muy rápida. ¿Y por qué pasa la inflación en Venezuela? Bueno, por un lado el gobierno está poniendo tanto dinero porque puede imprimir dinero, porque tiene moneda propia, imprime mucho dinero y está poniendo mucho dinero en el mercado. Por eso ves billetes que pasan de 100,000 bolívares. Y acá estos billetes pues los regalan porque no sirven para nada. O sea, tienes tanto dinero en el mercado, pero nadie te produce. No hay productores. ¿Y por qué no hay productores? Porque la empresa privada fue nacionalizada. ¿Se acuerdan ustedes, Chávez, que iba por un lado nacionalícese? O, ¿qué es lo que decía Chávez? Chávez decía exprópiese. Claro, o sea, esta empresa privada que tiene mucho dinero, estos ricos despreciables, miserables, exprópiese, ahora va a ser una empresa nacional. Pero las empresas nacionales tienden muy rápidamente a ser muy corruptas y el dinero se va por mucho lugar y luego la producción disminuye. Y mucho de la gente privada que estaba viendo cómo el país estaba destrozando salieron del país. O sea, hay muy pocos productores. Hay mucho dinero, pero muy pocos productores. Entonces, la inflación se dispara. Esa es, por ejemplo, la diferencia con Ecuador. Ecuador tiene un dólar. El gobierno ecuatoriano no puede decidir imprimir dólares, sino que tiene que traerlos. ¿Y cómo los traen? A través de las exportaciones, a través de la inversión extranjera, a través de remesas, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que ha sostenido, de cierta forma, que Ecuador no vuelva a caer en estos procesos inflacionarios. Vamos a mostrarles, déjenme ver si es que puedo mostrar acá, la inflación en Argentina. Claro, el caso de Venezuela es incomparable. Es el segundo caso más alto de inflación en el mundo. ¿Sí? El primero es un país africano. Veamos de Argentina. Argentina, como supongo que habrán escuchado por ahí, es uno de los países más
trágicos en relación con la inflación, porque la inflación ha aumentado de forma sostenida desde, claro, estos gobiernos socialistas. O sea, que la inflación sea del 53% es realmente preocupante, ¿no? Yo les he dicho que una inflación moderada, una inflación aceptable en un país, va más o menos entre el 3 al 7%, no más. Si ya sube a 2 dígitos, ya es muy preocupante. O sea, los precios están desbordando. El caso de Argentina es lo mismo. El gobierno está poniendo mucho dinero para ayuda social, mucho dinero para estipendios. Ah, que eres un desempleado y recién has salido de la universidad. Bueno, el gobierno te va a dar un bono de $50. Ah, que tú eres una mujer que no ha encontrado trabajo. Ah, bueno, el gobierno te va a dar $100. Ah, que tú eres cualquier cosa, ¿no? El gobierno ha puesto mucho dinero, pero la producción no ha aumentado, lo que quiere decir que los precios se disparan. Es decir, la misma cantidad de dinero que tienes ahora no te sirve para nada porque los precios han aumentado. Veamos el caso de Ecuador. Pongamos el caso de Ecuador. En el caso de Ecuador, bueno, la deflación también es preocupante cuando los precios disminuyen. Pero eso lo podré explicar después porque se me van a confundir. Bueno, pero mira la inflación en Ecuador. Es del 3%, 2%. Antes de la crisis, hasta el 2019, hasta menos 0,22%. Es decir, y la mayor inflación que tuvimos fue en el gobierno de Correa, que llegó al 7%, más o menos. O sea, lo que nos detuvo de tener una peor crisis de la que estamos en este momento, que empezó hace algunos años, fue la dolarización. Sin el dólar, los gobiernos hubiesen, desde el gobierno de Correa, hubiesen impreso tanto dinero que la inflación nos hubiese comido. Pero no pasó justamente por el dólar. Regresemos a nuestro mapa de Imperio Romano. Me he demorado mucho en responderlo, disculpen. Pero entonces, ¿por qué el uno desaparece y el otro no? Porque el Imperio Romano de Occidente tenía muchos problemas. Y cuando viene Odoacro y pues finalmente toma el poder, mata a Rómulo Augusto, el emperador, el Imperio de Oriente sí tenía fuerza. El Imperio de Oriente tenía fuerza militar, no estaban pasando por los mismos problemas económicos que Occidente, tenía mucha más estabilidad política. De hecho, Justiniano, ponerlo acá, Justiniano, que es el emperador más importante de estos siglos, sí, Justiniano tiene una campaña de reconstrucción de carreteras, la unión, la unificación de impuestos, la libertad también en algunos lugares, libertad religiosa, porque Justiniano pues ya es un creyente, ¿no? Eh, y entonces, pues el imperio de Occidente es muy vibrante, el imperio de Occidente es muy próspero, contrastado con el imperio de Oriente, perdón, es muy próspero, contrastado con el de Occidente que está pasando por todo tipo de problemas. Entonces, así entiendes cómo el uno ha caído y el otro se mantiene todavía 1000 años más. Pero estos 1000 años
no son 1000 años, no son 1000 años como de mucha paz y gozo, ¿no? Aquí hay muchos problemas, son 1000 años que tienen guerras por el un lado y por el otro, tienen que soportar mucho, sobre todo la invasión del imperio musulmán, tanto así que el imperio musulmán, eso lo veremos ya después, llega incluso hasta Constantinopla, ¿no? Yo creo que lo había mencionado, y todas las grandes catedrales católicas que se habían construido ahí, luego las convirtieron en mezquitas para la adoración de los musulmanes. Bueno, este imperio de Constantinopla sí permanece 1000 años más, mm, pero no, los 1000 años no es como 1000 años de fortalecimiento y prosperidad, no son 1000 años en las que van reduciendo su fortaleza cada vez más, ¿no? Hasta que finalmente pues caen en manos de el Imperio Otomano. Se explica ahí un poco más, Tatiana. Me he demorado Eh, mucho. sí, profe. Igual tenía otra pregunta. Usted mencionó los visigodos. Sí, En algún lado leí que, bueno, no sé si antes o después de la división de Roma, pero sí hubo un tiempo en que romanos y germanos se llevaban bien antes de la invasión de los hunos, claro está. Entonces, perdón, los germanos, el pueblo germánico, son los visigodos, porque, o cómo es eso. ok, está bien. Déjame lo pongo. Los visigodos sí parten de los pueblos germánicos, pero no solo de allí. Perdón. No me lo muestro lo que está acá. Bueno, los visigodos forman parte de los pueblos germanos que invadieron la península en el siglo V. Va, déjenme les muestro un mapa. A ver que se nos abra y les explico un poco ahí. Bueno, no importa, el que está aquí, ¿no? Los visigodos, a ver, Germania es una provincia bastante grande. Ahora, el Imperio Romano había conquistado Germania, pero no toda Germania. Es decir, hay una parte de esta provincia que no estaba bajo el Imperio Romano. Cuando los hunos llegan, y me he olvidado de contarles algo de los hunos, ya les contaré. Cuando los hunos llegan a esta parte de Germania, los visigodos, que eran también un pueblo nómada, eh, agresivo y militar, pues les toca salir de acá y empezar a migrar a estos lugares. Por ejemplo, los hunos sí lograron entrar a la provincia germánica de Roma, eh, pero se quedan acá, porque los visigodos empiezan a movilizarse hacia el sur, ¿no? Y ya no tienen como mucho espacio los hunos para seguir conquistando en este lugar. Los hunos también, de hecho, intentaron entrar al imperio de Oriente, al imperio romano de Oriente, y no pudieron. No pudieron, la milicia, la parte militar de Oriente era mucho más fuerte que la de Occidente. No pudieron entrar acá. No, entonces, los visigodos, claro, vienen en principio de Germania, pero luego cuando empiezan a movilizarse y hay una mezcla con otras regiones, ¿no? Es como que nosotros, vamos a suponer, vives en Riobamba, pero hay por ahí grupos delincuenciales que nos obligan a movernos, y sí, todos somos riobambeños, pero luego nos toca irnos a la Tacunga, entonces alguno ya tendrá un hijo con alguna o con algún ciudadano de la Tacunga, otros pues les tocó ir a Guayaquil, ya tendrá hijo con algún mono o alguna mona. Yo soy mono, por eso lo digo, ¿no? Ah, yo nací en Guayaquil, de casualidad, pura casualidad. Mi corazón es muy riobambano.
Pero bueno, soy un mono civilizado. Es eso, ¿no? Entonces tú, aunque eres un visigodo que sí sale de Germania, pero ya en el tiempo no eres únicamente de Germania, aunque sí tienes el mismo hablado, ¿no? Se llaman los bárbaros, pero no porque no tenían inteligencia o eran muy ignorantes, no, no. Se llaman bárbaros porque no hablaban latín. Sí, no podían comunicarse. Claro, cuando no puedes comunicarte, parece que el otro es un ignorante. Y a mí me ha pasado varias veces, lo digo honestamente. Cuando bueno, yo estudié una parte en Alemania, del pregrado, otra parte en Estados Unidos. Claro, la primera vez que fui a Alemania y no puedes hablar muy bien, claro, no te paran mucha hora, no te prestan mucha atención. Y luego ya cuando fui a Estados Unidos, el inglés es aprender, el inglés es mucho más fácil que aprender el alemán. El alemán te puede facilito, puedes llevarte 2 o 3 años en aprenderlo. El inglés en un año estás bien, ¿no? Pero claro, si es que estás en un lugar donde puedes aprender, porque si vas a un lugar donde vive puro latino, no aprendes nunca. Bueno, ya cuando estaba yo en la universidad en Estados Unidos, aprendí muy rápidamente. Claro, ya vas con bases de todas maneras, pero ya en el segundo semestre que estuve allá, pues ya puedes defenderte, cosas que no podía decir antes, ¿no? Ya lo puedes decir, o sea, y claro, mis notas mejoraron muchísimo y demás. Pero es eso, ¿no? Es decir, cuando tienes un grupo que no habla muy bien tu idioma, pues casi empieza a generarse inconscientemente una atmósfera de ignorancia, ¿no? Que es muy típico, me parece a mí, en todos los grupos culturales. Y, sí, Tatiana, por favor. Sí, profe. Bueno, ahorita estaba consultando eso de los bárbaros y también me sale que, bueno, les decían bárbaros porque en latín, ay, perdón, en un vocablo griego significa extranjero, ¿verdad? Sí, 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 está muy bien. No, está muy bien. Es justamente algo de lo que estamos diciendo. Está bien. O sea, el que no hablaba latín, ¿no? Eh, Eso está bien. Entonces, por ahí va lo de los hunos y lo de los bárbaros. Había algo que me estoy olvidando, ¿no? Que es sobre Atila. No hemos mencionado a Atila. Atila era el principal jefe militar de los hunos, ¿no? Eh, ¿Y por qué es importante mencionar a Atila? Porque Atila uh, es posiblemente el líder militar más sangriento y más despiadado que ha tenido Europa durante la Edad Media. Si uno cree, por ejemplo, que la Inquisición, y ustedes están leyendo ya algo de la Inquisición ahora, pues el régimen católico era muy despiadado, todo, no, pues no ha visto lo que Atila hacía con sus enemigos. Cuando Atila conquistaba nuevos territorios, de hecho por eso lo llaman, claro, el azote de Dios, era un personaje terrible, ¿no? Cuando conquistaba nuevos territorios, los que sobrevivían, es decir, los enemigos que sobrevivían eran tratados de forma espeluznante. Por ejemplo, hay algunos relatos que nos cuentan que algunos eran desgarrados a través de animales de carga. O sea, te cogían, te amarraban tus extremidades, animales de carga cada uno, y luego los mandaban, los reventaban en carrera y te desmembraban tu cuerpo. ¿Significaba eso que morías inmediatamente? No. Pasabas 2 o 3 días en agonía y luego morías, ¿no? Despellejaban, los unos tenían también la costumbre de despellejar la piel de los enemigos. Es decir, supongamos, tienes ahí tu espalda
Imagínate que cogen la piel de tu espalda y la sacan enterita. ¿Mueres? No, no mueres. Bueno, en algunos casos quizá. En la mayor parte de casos pasas en un dolor insoportable por varias semanas hasta que puedas recuperar, incluso por varios meses, ¿no? Es decir, la crueldad que tenía Tila era impresionante. Además que, claro, era un líder militar mm, mm, muy estratégico, ¿no? Por eso es que llega a conquistar una gran parte, de Europa, esta parte acá. Pero se desvanecen en el tiempo. Después de la muerte de Atila, los hunos ya no eran tan fuertes. Y claro, sin un enemigo común como el Imperio Romano, porque ya el Imperio Romano desaparece, pues estos hunos también desaparecen en el tiempo. Ok. Um, ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Profe, sí, la expansión de aquel grupo que estaba mencionando no es parecido como la del judaísmo, eh, Jackie, ¿puedes mencionarlo otra vez, por favor? sí, profe, decía que la expansión de aquel grupo que mencionaba hace unos 2 minutos es más o menos como del judaísmo, que se expandieron por las invasiones que surgieron en su territorio. Mm, a ver, no sé si lo entiendo muy bien, pero los judíos, los que están acá en Israel, ojalá estén viendo mi mouse, acá está Israel, ¿no? Los judíos siempre estuvieron acá, ¿no? O sea, el primer judío que llega, lo sabemos por las citas bíblicas, es Abraham, ¿no? Abraham llega acá y se instala aquí. Y luego tendrán que huir los hijos de Abraham, los hijos, a ver, quién es Abraham, luego quién es Ismael e Isaac, después de Isaac, el hijo de Isaac es Jacobo, ¿sí? Jacobo con su hermano Esaú, ¿no? Pero todos estos ya vivían en Israel. Pero Jacobo, con las 12 tribus y sus 12 hijos, tuvieron que emigrar a Egipto por, por problemas de hambrunas, ¿no? Y luego regresaron a Israel. Ya cuando viene el imperio babilónico, sabemos que los israelitas del sur fueron para Babilonia y luego regresaron durante el imperio persa, mientras que el imperio del norte fueron gobernados por los asirios, pero estos nunca regresaron. Estos fueron asesinados y muertos en el exilio. Ya cuando viene el Imperio Romano, Roma conquista esta parte de acá, pero deja cierta libertad para que los mismos judíos puedan tener sus emperadores, sus reyes, pero siempre como de la mano del Imperio Romano, ¿no? Así puedes entender cómo Herodes estuvo acá. Herodes era judío, pero le servía era el Imperio Romano. Ya cuando el Imperio Romano se quebranta, es decir, cuando ya no existe el Imperio de Occidente, sino solo el de Oriente, perdón, todavía estoy con esos vestigios de la tos. Mm, Dame un segundito ahí. Occidente, este imperio
romano de Occidente, tiene su propia iglesia, que se llamará la Iglesia Griega Ortodoxa, ¿no? Que es muy diferente a la Iglesia Católica. A ver, los dos tienen mucha semejanza en los rituales y en las doctrinas. Pero ¿cuáles son algunas de estas diferencias? Mientras la Iglesia Católica empezó a generar papas, la Iglesia Ortodoxa griega no tenía papas, sino líderes, ¿no? Obispos, claro, que estaban en el liderazgo, pero no una persona llamada papa, ¿no? Mientras la Iglesia Católica tenía una influencia muy importante con la política y la política dentro de la Iglesia Católica, en el caso del Imperio Bizantino, la Iglesia Ortodoxa, aunque sí influye mucho en la Iglesia, pasa lo contrario. Son los emperadores bizantinos que imponen sobre la Iglesia Ortodoxa. De hecho, los emperadores bizantinos se hacen considerar a ellos mismos, se hacen considerar como los elegidos de Dios, y ellos son los que imponen los obispos, y ellos son los que imponen sobre esta Iglesia Ortodoxa. En el caso de Roma, en el caso de la Iglesia Católica, era un ir y venir. La Iglesia tenía que bendecir a los nuevos emperadores, a los nuevos reyes, si no, no eran considerados reyes, mientras que los políticos también influían entre quién iba a ser obispo en qué ciudad y en qué lugar. O sea, es un trato diferente. Ya, a ver, la Iglesia Católica entonces tenía mucho más poder en Occidente que la Iglesia Ortodoxa en Oriente. La Iglesia Ortodoxa estaba sumisa al emperador bizantino, ¿no? Entonces, en este tiempo, en esta temporalidad, Israel está más o menos independiente. Está más o menos tratando de construirse de forma independiente. Esto no durará mucho tiempo, porque ya en el siglo, nosotros estamos tratando en el siglo V. En el siglo VII aparece el imperio musulmán justamente aquí en la provincia arábica y conquistará Israel. Pero ya llegaremos allá. Jackie, no sé si queda un poco más claro esto. Sí, profe. Me surgió una duda con respecto al catolicismo que tenía más impacto al occidente que al oriente. ¿Y por qué, profe? Porque en el oriente se ve que hoy en día siguen prevaleciendo unos dioses como el Buda y, bueno, no existe una iglesia o una religión que abarque todo el oriente como aquí en el occidente. Entonces, no sé, quizás han sido muy fuertes los ideales de ellos, como por ejemplo, los monjes. Ellos tienen otra ideología diferente que el occidente y aún siguen prevaleciendo y eso me parece muy interesante. Sí. Mira, cuando yo hablo de la iglesia griega ortodoxa, son cristianos, creen en Cristo y están o estuvieron, mira, ojalá estén viendo mi mouse, estuvieron en esta parte, solo en esta parte. Y luego cuando iban siendo conquistados, redujeron su espacio cada vez más y más. Ahora todavía hay iglesias ortodoxas griegas, ¿no? Todavía hay. En Occidente, incluso en Estados Unidos puedes ver, pero son muy pequeños, ¿no? El budismo, el laocismo y todas estas religiones de Oriente no nacen aquí y no llegan acá todavía. Nacen en la India, en el caso del budismo, en el caso del laocismo, entre la India y la China, ¿no? De ahí salen estas religiones. Y déjame ver nuestro otro mapa.
Vamos en Maps. Mucho mejor. Denme un segundo, ahí estamos en Colombia. Ahí estamos. Bien. Entonces, acá está la Iglesia Católica, estoy en el siglo V, ¿no? La Iglesia Ortodoxa griega está aquí, por eso es que Istambul está en este momento acá, que es Constantinopla. Se crea la Catedral de Sofía, que es una catedral pues, griega ortodoxa, ¿sí? Están aquí. Entonces, los católicos con el cristianismo, bueno, el cristianismo ya había llegado incluso hasta España, y luego, claro, después con España, América Latina. Diana, ya sí vi ya tu pregunta. Dame un segundito y te respondo, que es muy interesante la pregunta. Entonces, la Iglesia Ortodoxa griega se queda por acá. Claro que el cristianismo, perdón, ha llegado ya a muchos lugares, ¿no? A Polonia, por ejemplo, pero también a lugares como Egipto, Libia, pero no se expande a Oriente. El cristianismo no llega a Oriente, llegará mucho después, sino que llega sobre todo acá a Occidente. Entonces, lo que tú estabas mencionando sobre el budismo sale acá, en la India, y entre los bordes de la India y la China, el laocismo y todas estas religiones orientales. ¿Y dónde se queda eso? Aquí. Ellos no se expanden tampoco para Occidente. No, no lo hacen. ¿Y por qué no se expanden para Occidente? Por una razón histórica. Porque acá, en el siglo VII, empieza a generarse lo que se conoce como el Imperio Musulmán, que son los musulmanes, una religión diferente al cristianismo o una religión diferente al budismo. Y los musulmanes se instalan, a ver si ven mi mouse, por todo el norte de África, se instalan en toda la península arábica, todos estos países que hasta ahora son musulmanes, más o menos así hasta Turquía, por aquí. Claro, y se convierte entonces en como en una cortina de hierro. Los de acá cristianos no pueden pasar acá a Oriente, pero tampoco los de Oriente pueden pasar a Occidente. Si me explico un poco más ahí, Jackie. Sí, profe, gracias. Tenía esa duda de la Iglesia Católica. Chévere, muy bien. Gracias, Jackie. Diana, ¿quieres hacer la pregunta o te respondo directamente? Respóndame, profe, por favor. Ok. Bueno, Diana había preguntado qué pasa con la iglesia anglicana. Bien. Todo esto que estamos construyendo acá y que estamos diciendo es el siglo V. Entonces pasa toda la Edad Media hasta el siglo XV con la influencia de la Iglesia Católica en toda Europa. El catolicismo es extremadamente fuerte, importante, influye en la política, en la economía, influye en todo. En el siglo XVI apareció un monje en Alemania, en Wittenberg, justamente a este lado, que se llamará Martín Lutero. Martín Lutero empieza a criticar las doctrinas de la Iglesia Católica, pero su crítica es una crítica teológica, es decir, critica a la Iglesia porque lo que está enseñando no está basado en la Biblia. En términos generales, hay muchos puntos ahí que podríamos detenernos, pero en términos generales sería, ustedes, Iglesia Católica, están enseñando cosas que no están en la Biblia. Entonces hay todo un remesón, hay una parte de los príncipes de Alemania del Norte, estoy en el siglo XVI, no se olviden. Los príncipes del norte apoyan a Martín Lutero,
pero no por cuestiones teológicas o religiosas, sino lo apoyan por cuestiones políticas, porque están cansados de la Iglesia Católica, no quieren más Iglesia Católica. Entonces apoyan este tipo de revolución que existe, ¿no? Y luego, claro, Martín Lutero no es que haya tomado un arma o armado una guerrilla, no, no. Él era un teólogo, escribía, hablaba, pero nunca de forma violenta y demás, aunque a él sí quisieron matarlo muchas veces. Bueno, hay todo un remesón. Deme un... perdón, entonces hay todo un remesón en Europa. Alemania del Norte, Suiza, Dinamarca, luego Noruega, empiezan movimientos diferentes protestantes. De aquí sale lo que se llamará el protestantismo o lo que aquí en Ecuador se conoce como los evangélicos, ¿no? Pero el protestantismo es más grande que los evangélicos, porque están también los luteranos, los calvinistas, los bautistas, pero todos tienen una teología muy similar. Hay cosas pequeñas que cambian. Bueno, entonces la parte norte de Europa empieza a ser protestante. El caso de Inglaterra es un caso muy peculiar, porque los ingleses tenían un emperador que se llamaba Enrique VIII. Perdón. Enrique VIII era muy católico, pero de repente se cansa de su esposa y quiere divorciarse. Y la Iglesia Católica le prohíbe y dice, no, usted no puede divorciarse. Entonces, Enrique VIII decide, como ve todo este movimiento que está pasando en toda Europa del Norte, él decide salirse de la influencia de la Iglesia Católica creando su propia religión. Y a través de Enrique VIII se crea el anglicanismo. Y es muy similar, la teología es muy similar a la teología de los católicos, ¿no? Porque Enrique VIII realmente era católico. Pero los anglicanos, cuando ya se crean, pues sí, le permite que se divorcie Enrique VIII, se casa con Ana Bolena, de hecho tiene 6 esposas diferentes, porque luego se divorcia de Ana Bolena, la ejecuta, la mata, y luego se casan con otras 5 esposas diferentes, ¿no? Pero entonces la creación del anglicanismo, aunque coincide con el movimiento protestante de Europa del Norte, no es protestante, sino que es construida a través de movimientos políticos de justamente de Enrique VIII. Sí, de hecho, si uno pone, por ejemplo, busquemos anglicanismo o la iglesia anglicana, ¿no? Si pones la iglesia anglicana, vamos a ver si nos encontramos con la historia. Bueno, estoy viendo aquí en Wikipedia, aunque a veces no me gustó mucho. Acá dice Reforma en Inglaterra. Eso no es tan cierto, ¿no? Mira, ahí está. Este es Enrique VIII. O sea, ¿cuál fue el fundador? Enrique VIII. ¿Era Enrique VIII un teólogo que sabía de la Biblia, del Nuevo Testamento, que sabía de griego, hebreo y arameo? No, 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 nada de eso. Enrique VIII era un político, pero crea la iglesia para que esta nueva iglesia le permita divorciarse y pues seguir con su vida pública, ¿no? Y aunque aquí digan que es parte de la reforma, no es parte de la reforma. Coincide, sí, temporalmente con la reforma. Es decir,
La reforma protestante, tienes acá a Martín Lutero. Martín Lutero es un teólogo, o sea, sus argumentos son teológicos. Por estas cosas nosotros no somos católicos. Luego te encuentras en Suiza a Calvino. Calvino es un teólogo. Por estas cosas nosotros no somos católicos. Te encuentras, por ejemplo, en la misma Inglaterra, te encuentras a John Knox. John Knox dice, bueno, no. Nosotros no somos católicos por estas razones. El caso de Enrique VIII no es así. Enrique VIII no es teólogo, sino que crea la Iglesia Anglicana por cuestiones políticas. Sí, Luisa, por favor, Catherine. Profe, y ahora actualmente Inglaterra, ¿qué religión tiene? ¿Quién me estaba hablando? ¿Quién Sí, habló? profe, yo Ok, no sé si se me ok. escuchó. Sí, no, dale otra vez, por favor. Y actualmente Inglaterra, ¿qué religión tiene? ¿Sigue siendo anglicana? Bueno, en Inglaterra es una democracia liberal. Ahora hay muchas religiones, hay libertad de culto, hay muchos ateos, aunque Inglaterra es tradicionalmente protestante, porque luego aquí se generarán los que se llaman los puritanos, pero no como un movimiento político, sino como un movimiento religioso. Y los puritanos luego irán a Estados Unidos e influirán mucho incluso en la construcción de Estados Unidos como nación. Pero ahora Inglaterra, pues, es como cualquier democracia liberal, ¿no? Hay de todo. Uno pensaría que, como viene de la tradición protestante, hay muchos, muchos cristianos protestantes. No, no lo hay. Ha disminuido mucho. La mayoría son agnósticos, ateos, otros se llaman humanistas, ha crecido también el budismo, pues hay de todo. Donde hay todavía de los países occidentales desarrollados, donde hay todavía mucho creyente protestante, es Estados Unidos. La mitad del país es protestante, ¿no? Hay pocos católicos también, pero la mitad del país es protestante. Esto va cambiando también en el tiempo, sí. Tatiana, ya voy contigo. Solo, Diana, ¿querías mencionar alguna pregunta más ahí con esto del anglicanismo? No, profe, está entendido. 12 en punto. Ok, muchas gracias. Tatiana, por favor. Profe, bueno, yo más quería preguntarle algo que pasa aquí en Ecuador, o bueno, que yo he visto a mi alrededor, más bien dicho, y es que, porque digamos, por ejemplo, antes había más, por así decirlo, creyentes católicos o bueno, de la religión en general, y ahorita he visto que ha disminuido, o bueno, a mi alrededor al menos. Esto yo lo vi porque, bueno, yo estuve en un colegio religioso. Y fue divertido lo que pasó porque al final ya cuando salíamos ya, o sea, ya nadie creía en nada. Entonces no sé por qué se... ¿Por qué? ¿Por qué por qué nadie se creía nada? no sé la verdad por qué se da eso. Cada quien como que tuvo sus dudas. Igual yo digo personalmente, creo que puede que haya un Dios, por así decirlo, pero como que ya muy alejado de la iglesia, siento que eso es aparte. Pero en cambio, no sé, o sea, cada quien tuvo sus razones y, o sea, al menos de mi curso y de mi promoción, ya, o sea, como que nadie ya creía. Igual he visto de otras promociones también posteriores a la mía que he empezado a pasar eso. Y como digo, en un colegio católico, por así decirlo. Entonces, ¿por qué empieza a pasar eso? Bueno, por eso digo a mi alrededor, al menos está pasando eso, que ya hay menos creyentes. Bueno, podría ofrecerte, pues, quizá dos razones, que son las razones que yo veo. La primera, que
Una gran parte de los católicos son católicos y llevan el catolicismo como una religión externa, no como una religión interna. A ver si me explico un poquito. Es decir, los católicos en América Latina son aquellos que van a misa, ¿no? Incluso puede ser que vayan todos los domingos, quizá vayan a alguna procesión, quizá se confiesan una vez al mes, quizá pues ahí toman la comunión una vez al mes también, puede ser. Pero no saben nada de la Biblia, no saben nada de doctrina, no saben nada de cuestiones teológicas. Y entonces son católicos, yo los llamo católicos culturales. Es decir, me llamo católico, pero lo último que pienso es en el catolicismo. Lo último que pienso es en Dios. Lo último que pensaría es en abrir la Biblia y leerla. Lo último que pensaría, no, es en hacer una oración todos los días. No, 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 esas cosas no. O sea, son católicos, digo, en una gran parte de la población, católicos culturales. Y entonces, cuando estos católicos culturales se enfrentan con argumentos, es decir, ¿por qué Dios permite la maldad en el mundo? O no, la evolución es la teoría más aceptada. O Dios no existe porque no hay ninguna evidencia física, teórica. Cuando un católico se enfrenta a eso, como no sabe de teología, no sabe de la Biblia, no sabe de cuestiones doctrinales, pues se queda desarmado y rápidamente empieza a adaptarse y dice, bueno, no, sí, tal vez ustedes tienen razón, o sea, Dios no existe, no, todo es una cuestión de la colonia, nos impusieron el catolicismo a través de la colonia. Yo creo que por ahí va una de las razones. Tengo aquí a mi perrita y está su hermano, y cuando están los dos son muy bulliciosos. Bueno, eso por un lado. Luego, por el otro lado, yo podría ofrecer también otra respuesta que tiene que ver con el crecimiento del protestantismo. ¿Cuál es la diferencia con los evangélicos? Los evangélicos, yo los llamaría, tienen una religión interna. Es decir, no necesitan que una iglesia o que un papa o que un cura les diga tienen que leer la Biblia. No, van a hacerlo. Van a leerlo la Biblia no porque alguien les diga, sino porque quieren hacerlo. Van a aprender de doctrina porque quieren hacerlo. Y por eso tú ves a un evangélico que sabe muchísimo más de Biblia que lo que sabe un católico, ¿no? Y entonces, y viven, y además, es decir, no necesitan vamos a ponerlo así. Para ellos, la religión, por eso es una religión interna, digo en términos generales, ¿no? Nos encontramos de todo en todo lugar, pero en términos generales. Para ellos, la religión es lo más importante en sus vidas. Por eso es una religión interna. Para los católicos, el catolicismo no es lo más importante en sus vidas, digo en términos generales, ¿no? Sino que son otras cosas. La parte del catolicismo es como una cuestión cultural. Yo creo que por ahí puedes entender cómo se han movilizado los porcentajes de creyentes en América Latina, ¿no? Tatiana, ¿quieres decir algo más ahí? Sí, profe. Bueno, la verdad sí le entendí más o menos como, o sea, por qué va dando. Siento que también influye bastante el hecho de que sigan tomando las mismas metodologías para la enseñanza. Por ejemplo, o sea, en mi colegio había, por así decirlo, unos ejercicios espirituales, que era toda una semana en silencio en otro lado y encerrados y todo, pero de eso lo que sacamos, la verdad, fuimos la mayor parte de mi promoción y se nos pasó a la semana, creo. Entonces, creo que es también, o sea, también puede ser la forma en la que enseñan la religión.
creo que se quedaron en, tal vez en la misma metodología de enseñanza que de memoria y todo eso, al menos en mi colegio pasó eso, y ya luego como que ya no le agarramos importancia. Ujú. Sí, Eso creo. no, pues me parece a mí que lo que mencionas es una experiencia muy común a muchos de los que van a colegios católicos, ¿no? Es decir, tienes alguna experiencia espiritual por una semanita y demás, y ya. Y en estas, perdón, en estas clases que escribías ahí, que teníamos clases de religión, bueno, tú me dirás, ¿no? Si es que lo que aprendían era realmente cuestiones doctrinales o hablaban de cualquier otra cosa, ¿no? Y claro, con un enfoque religioso, pórtense bien, sean responsables, no roben, no mientan, obedezcan a sus padres, estudien. Claro, eso es lo que me parece a mí, y tú me dirás, esto es lo que se recibe en las clases de religión, pero no recibes doctrina, ¿no? No recibes enseñanzas doctrinales, es decir, mm, ¿qué es lo que la Iglesia Católica cree sobre la salvación? ¿Cuál es la doctrina de la salvación? ¿Qué es lo que cree sobre el pecado? ¿Qué es lo que cree sobre el diablo? Bueno, por allí. Jackie, por favor, y luego Diana si te quiere decir algo más. O pues, perdón, Tatiana. Y Jackie, sí. Ya, profe, estaba pensando y creo que una de las causas también por las cuales el catolicismo se está yendo en declive, creo que es también por la tecnología, porque hoy en día he visto que ya no, por ese medio de la tecnología, ya no he visto que promocionan o avisan ¿qué sería? Dan opiniones sobre la religión, sino hay otras cosas que muy diferentes. Y, por ejemplo, a mis sobrinos veo que ya ni siquiera van a catecismo. Y, bueno, no soy religiosa, pero veo que ya no hay esa cultura, ¿no? Aquí. Y creo que la tecnología tiene que ver mucho Sí. en eso, pero Y no, creo que tienes razón y hay mucha culpabilidad de los padres. Porque mira, si tienes un padre que es católico cultural, es decir, es católico, pero lo último que le importa es el catolicismo, pues a sus hijos les va a enseñar lo mismo, ¿no? O sea, sí, mi hijo va a creer, va a crecer creyendo que es católico, pero no es que sea nuestro punto focal, ¿no? O sea, es cualquier otra cosa. Entonces, los padres dejan muchísimo que los hijos, pues, estén metidos en el Facebook, en el Internet, y hay que limitar muchísimo, e incluso a ustedes, ¿no? Uno tiene que autolimitarse del uso de redes sociales, del uso de la tecnología, porque desperdicias tantas horas metidos en el chisme que podrías haberlo utilizado para otras cosas, ¿no? Yo siempre, algún dato creo que les mencioné acá también, pero a mis estudiantes les digo constantemente, tú encuentras una diferencia muy fuerte después de que los años pasan de aquellos que se dedicaban 2, 3 horas a leer o estudiar y hacer sus tareas, comparados con aquellos que nunca hicieron nada. Y a mí me ha pasado un par de ocasiones, ¿no? Algún dato, creo que les había contado, yo nunca, no me gusta ir y ya no voy, de hecho, a estas reuniones de colegio o de escuela, ¿no es cierto? 15 años de graduado, 25 años de graduado, las bodas de plata, lo que sea, invitan a todos, ¿no? Pues en principio no me gustaba ir, yo también estudié en un colegio católico, pero a mí me parecía demasiada hipocresía, que tenían una misa a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche ya estaban todos borrachos. Me parecía demasiado hipócrita eso, ¿no? Yo nunca iba, pero hace un par de años me animé, dije, era una reunión de la escuela, y me animé, dije, bueno, nunca he ido, intentemos, voy a ir, y fui. Claro, y te encuentras a tus colegas
que les gusta hablar de carros, les gusta hablar de sus amantes, de sus mujeres extras por fuera del matrimonio, que les gusta hablar del Barcelona, que les gusta criticar al gobierno, y ya, ahí se queda, no tienes con quién conversar. Yo anhelaba muchísimo, bueno, yo después de venir de Estados Unidos, yo tenía amigos muy interesantes, tuve amigos muy interesantes allá, nos reuníamos todos los viernes a tomar un café, conversábamos de Nietzsche, conversábamos de Freud, conversábamos de filósofos y de pensadores. Pasábamos horas conversando de eso. Luego vienes acá, claro, y luego pues no tienes con quién conversar estas cosas y sientes lo que les digo, lo que ustedes van a sentir después. Vas a ver que aunque haya dos graduados de la misma carrera en la misma promoción, hay uno que va a saber mucho más que el otro, porque ha pasado horas largas de estudio, ¿no? Mientras que otros han pasado pues raspando las clases y porque, claro, la educación es como el mínimo necesario, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en relación a la religión. Pasa exactamente lo mismo. Para aquellas personas o familias que la religión no es importante, sino que simplemente es una fachada, ¿no? Una cuestión cultural, nos llamamos católicos, pues pasarán los años, pasarán 20 y 30 años y lo que sabe después de 30 años es lo mismo que sabía cuando era chiquito. No sabe nada más ni nada menos. Es lo mismo. Y en algunos casos incluso menos, porque las pocas cosas que sabían ya se han olvidado. Pasa lo contrario, por eso es muy interesante, ya les voy a contar lo que pasa con los protestantes, pero pasa lo contrario con los evangélicos. Si un evangélico llega a ser evangélico, supongamos, digamos, a los 18, a los 20 años, y mira a este evangélico después de 5, después de 10 años, conoce mucho más de Biblia de lo que fue hace 10 años, pero muchísimo más. ¿Por qué? Porque pasó horas largas leyendo y estudiando, ¿no? Y están... Déjenme les muestro un par de ejemplos acá. Hay dos historiadores que a mí me fascinan muchísimo. El uno es César Vidal, que es un español, y el otro es Todd. Se me va el nombre. ¿Cómo se llama este actor de Spider-Man? Tiene el mismo nombre. ¿Cómo se llama? Chicos. ¿Sí ven Spider-Man? Tom, Tom Andrew. Holland. Gracias, Tom Holland. Gracias. Tom Holland, pero el historiador, ¿no? Tom Holland, este es un historiador, pero extraordinario. Extraordinario. Este es un inglés. Escucharlo y leerlo es impresionante. Y César Vidal, ¿no? Este es un español. Los dos escribieron dos libros, pero que son portentosos. Ninguno de los dos se conoce, por cierto. César Vidal escribió un libro que se llama El impacto del cristianismo en Occidente. Vamos a ponerlo acá. El legado del cristianismo, justamente en Occidente, acá. Y Tom Holland escribió un libro hermosísimo que se llama, no es Rubicon, sino el dominio, justamente, que está acá. Los dos llegan a la misma conclusión. Ninguno de los dos se conoce, por cierto, ¿no? Pero los dos llegan a la misma conclusión en diferentes libros. El uno español y el otro inglés. ¿Y cuál es la conclusión a la que llegan los dos? Bueno,
Esta parte de Europa del Norte, que fue influenciada por los protestantes, si quieres entenderlo un poco más desde Ecuador, dilo, digamos, por los evangélicos, por los protestantes, y estos protestantes lo que requerían era que la gente lea, no que se coma el cuento de lo que la iglesia le dice. No, 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 usted vaya y lea la Biblia. Es su responsabilidad, si quiere ser un buen cristiano, que lea la Biblia. Pero para que lea la Biblia, tiene que saber leer, tiene que saber escribir, tiene que ser un alfabeto. Y entonces existe toda una campaña de construcción de escuelas para que los niños aprendan a leer y escribir. ¿Pero qué? Aprendan a leer y escribir la Biblia, ¿no? Estoy en el siglo XVI. Y claro, aprenden a leer y escribir la Biblia y ven el conocimiento como algo indispensable de ser cristiano, que para César Vidal y para Tom Holland llegan al mismo lugar y dice, fue tanto el impacto del protestantismo que los principales científicos que salen en el siglo XVI y siglo XVII eran de esta parte, de la parte norte de Europa. Entonces tienes a Newton, tienes a Copérnico, tienes a Galileo Galilei, tienes a todos los, a Pascal, que es un francés, ¿no? Todos estos de Descartes, todos estos pensadores, científicos y pensadores, ¿de dónde salen? Salen de aquí, ¿no? Y todo como el impulso del protestantismo para que sepan aprender, sepan leer y escribir. Mientras eso pasaba en el norte de Europa, en los países católicos como Italia y España, la educación era solo para los monjes o para los católicos. Y no era una educación de aprender a leer y escribir, sino una educación de las doctrinas de la iglesia. Entonces, claro, cuando ya España conquista América Latina, y obviamente el catolicismo se hace parte de esta América Latina, pues lo último y lo menos importante era la educación. Lo más importante era la obediencia a la iglesia y la obediencia a el imperio español. Entonces, pasan los siglos y mientras América Latina, España y Italia se van retrasando en la construcción de conocimiento, en la construcción de ciencia, en la construcción de nuevas formas de ver la vida de forma científica, los países nórdicos, incluyendo Estados Unidos, porque Estados Unidos, acá vinieron muchos protestantes, por eso puedes entender que en Estados Unidos hay muchísimos protestantes, las ciencias se dispararon, ¿no? Y tienes luego la revolución industrial del siglo XIX, que sale por científicos, pues claro, que tenían mucho dinero, pero que pusieron su dinero en la ciencia, ¿no? Tienes todos los avances de la ciencia en estos países, mientras que España, Italia, los países católicos, incluyendo América Latina, se quedaron rezagados en el conocimiento. ¿Pero por qué pasó esto? Claro, porque para los católicos lo menos importante era la educación. Es decir, ¿cómo es para un católico ahora? Lo menos importante es que leas la Biblia. No, no, eso es, si eres católico, sí. Pero no nos importa que leas la Biblia, solo que te llames católico. Mientras que para los protestantes es diferente. Para los protestantes leen la Biblia no porque alguien les diga o no, sino porque quieren aprender de ella. Y esto influye tanto, digo, influye tanto que cuando uno ve, esto también uno es toda una gama, ¿no? Uno puede ver casos a un lado y al otro, pero en términos generales, los estudiantes, y a ver si ustedes han visto esto, yo sí lo he visto, pero pasa de todo, eso es verdad, pero en términos generales, los mejores estudiantes que yo he tenido
son protestantes. Y digo, pero es que a usted solo le pasa a usted eso, profe, eso no es que pasa en todo lugar. Es verdad. Hay protestantes vagos como protestantes pues, que estudian mucho. Eso es verdad. Pero en términos generales, sí puedes entender, por ejemplo, déjeme hago les muestro algo. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que he puesto acá? De los premios Nobel, ¿cuántos premios Nobel de física, de química y de todo, ¿no? Pero ¿cuántos son cristianos? Y esto lo pongo acá porque yo conozco esta cifra desde hace mucho tiempo. De los premios Nobel de paz, ¿cuántos son cristianos? 78%. De los últimos 100 años. ¿Sí? De los premios Nobel de química, ¿cuántos son cristianos? Y aquí cuando dicen Christians, no se refiere a católicos y evangélicos, no, protestantes. ¿Cuántos fueron protestantes? 72%. Premios Nobel de física, ¿cuántos son protestantes? 65%. En medicina, 62%. Economía, 54%. ¿Qué quiere decir esto? Si alguien les dice por ahí, es que es que las ciencias son contrarias a la religión, pues tienes que decirle y responderle, pues no te has enterado que el 70% de los premios Nobel de física, química, eran cristianos. ¿No te has enterado de eso? Es decir, que estos principales científicos no creían lo que tú crees. Los principales científicos veían a las ciencias y a la religión como compatibles, ¿no? Pero, es decir, cuando ves esto, resulta entonces que la tesis que había propuesto César Vidal y la tesis que había propuesto Tom Holland es verdad. Cuando tú das un gran impulso a la educación para que lean la Biblia, no se quedan solo en eso, sino que quieren ser los mejores en otras áreas. Quieren ser el mejor estudiante, quieren ser el mejor comerciante, quieren ser el mejor químico, quieren ser el mejor físico, quieren ser los mejores en todo. Imagínate una población mayoritaria con ese espíritu. Es entendible cómo Estados Unidos y luego estos países nórdicos crecieron tanto. Y cómo España, Italia y América Latina se quedaron como retrasadas en el desarrollo, ¿no? Y digo, es entendible. Ahora, 2022, ¿hay muchos científicos que son ateos? Sí. ¿Hay muchos pensadores, muy buenos pensadores que son ateos? Sí. Pero eso no niega el hecho histórico de dónde salió el impulso del conocimiento. ¿Mm? Ok, me he demorado mucho. Dejen de preguntar ya. Ok, no tenemos mucho tiempo más. Igual, ¿alguien quiere preguntar algo o comentar algo antes de terminar la clase? Ok. Bueno, ya llegaré la próxima clase. Empezaremos otra vez con la Edad Media.
Solo voy a terminar con esta parte de acá. Voy a terminar diciendo que la educación en los colegios religiosos tiene dos problemas. La educación en los colegios religiosos evangélicos, estoy hablando de Ecuador, tiene un problema muy grave. Y este problema es que a los estudiantes no se los enfrenta con ideologías contrarias al cristianismo. No saben mucho de Marx, no saben mucho de comunismo, no saben mucho de pensadores que son ateos. Y el otro problema en colegios religiosos católicos es lo contrario. La religión no es tan importante y aunque hay muy buenos colegios católicos, no escuchen lo contrario de mi boca, hay muy buenos colegios católicos, de hecho los mejores colegios de América Latina son católicos. El problema es que para estos colegios el catolicismo es simplemente cultural. Por eso ves a muchos católicos, digámoslo, bueno, también otra vez como muy general, ¿no? Porque hay casos y casos, pero bueno. Pero ves a muchos católicos que son los primeros que critican la existencia de Dios, son los primeros que critican las doctrinas bíblicas, son los primeros que tienen dudas. Entonces, son un par de problemas ahí. Luego, en los dos casos, hay muy poco énfasis en las ciencias. Muy poco énfasis. Newton, yo voy a terminar con esto. Newton tiene su libro más famoso de todos, se llama La Principia Matemática. Es el más famoso libro de Newton. Bueno, en la introducción, lo que se conoce como el General Scruton, en la introducción, a ver si lo encontramos por aquí. Mayer tiene un extracto, déjame ver si lo encuentro. No. Denme un segundo a ver si lo encuentro. Bueno, me voy a demorar en encontrarlo, pero les voy a contar. Newton escribe en su principal libro de física que la única forma que él pudo haber hecho la física es porque habían leyes naturales universales. Y la única forma de que haya leyes naturales universales es porque exista un agente que sostiene estas leyes universales. Y para que este agente sostenga estas leyes universales, debe ser un agente todopoderoso, omnisciente y omnipresente para que estas leyes siempre prevalezcan en todo lugar. Entonces, y obviamente Newton menciona este agente es Dios. Es decir, Newton, el principal o uno de los principales científicos ingleses, hacía ciencia porque tenía la convicción de que así podría descubrir la mente de Dios.
En América Latina muy poca gente hace ciencia y hay muy poco interés por las ciencias. Hay muy poco interés porque se conozca más de matemáticas, de física, que haya descubrimientos propios que hagamos aquí en Ecuador. Y porque hay muy poco interés. Por un lado, uno podría decir es que a Ecuador y América Latina lo que les fascina son las ideologías políticas. Y es verdad. A nosotros nos fascinan las ideologías políticas. Estamos fascinados con el feminismo, estamos fascinados con el marxismo, estamos fascinados con el liberalismo, estamos fascinados con todo tipo de ideología política. Y muy poco nos interesan los avances tecnológicos. Muy poco. Mientras que a esta parte de la región nórdica, si tú vas, por ejemplo, a Alemania, Gran Bretaña, Dinamarca, lo último que hablan es de política. No que no hablen de política, sí hablan de política, obviamente que sí. Pero no es el principal tema. Hablan de otras cosas que no es política. Pero acá en América Latina todas nuestras conversaciones son política o son historia o son de, como digo, son de sociología y demás. Entonces, como cuando queremos seguir desarrollándonos, no tenemos tantas trabas, tenemos trabas culturales porque ahora el método científico se lo ve como que es una imposición de Occidente, que es el neocolonialismo. El método científico, la lógica, nos están imponiendo desde Occidente. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad porque el método científico es lo que ha permitido que estos países de acá se desarrollen porque han encontrado forma de hacer ciencia. Y acá en Ecuador y en América Latina decimos, no, no, no. Lo último que queremos es un nuevo tipo de neocolonización. El método científico es un método neocolonizador. Eso es lo que está haciendo que nos va a seguir retrasando. Vamos a seguir retrasados en el conocimiento, ¿no? Tenemos trabas culturales, tenemos trabas educativas, o sea, de educación muy poco nos importan las educaciones tecnológicas, tenemos trabas religiosas, ¿no? Es decir, no porque la religión sea una traba, no, sino trabas religiosas porque, pues, por el un lado, los católicos, aunque sí dan buena educación, pues no les enseñan realmente a leer la Biblia. Y en el caso de los evangélicos, aunque sí les enseñan a leer la Biblia, tienen miedo de enseñarles a los estudiantes de otro tipo de ideologías que son ateas. Tenemos trabas políticas, ¿no? O sea, nuestros políticos en América Latina son tan corruptos que solo muestra cuán corrupta nuestra sociedad es. No crean que son solo los políticos los corruptos, no, no, toda la sociedad es muy corrupta, ¿no? O sea, tenemos trabas políticas, trabas ahí de todo tipo, y entonces pretender que Ecuador va a desarrollarse en poco tiempo con todas estas tipos de trabas es ser muy ingenuo. Vamos a seguir estancados donde estamos por mucho tiempo. Ok, termino ahí. Déjeme abro la asistencia muy rápidamente. Si alguien quiere hablar, con gusto les escucho, ¿sí? Mientras yo abro acá la asistencia. A ver, asistencia de estudiantes. Listo. Lisbeth Estefanía. Presente, profe. Gracias. Nacheli Alejandra. Presente, profe. Gracias. Melanie Brigitte. No, Melanie ya lo viene, ¿no?
Catherine Jimena. Catherine. No, no está. Silvia Gabriela. Presente, Licen. Gracias. Rodrigo Anthony. Presente, profe. Gracias. Carla Viviana. Presente, profe. Gracias. Heidi Gisela. Presente, Licen. Gracias. Dayana Anabel. Dayana. No está. Evelyn Dayana. Presente, Liz. Gracias. Luis David. Presente, profe. Gracias. Erika Jacqueline. Presente, profe. Gracias. Kevin Daniel. Presente, profe. Gracias. Marta Maribel. Presente, Liz. Gracias. Juan Josué. Presente. Gracias. David Alexander. Presente, profe. Gracias. Tatiana Lisset. Presente, profe. Gracias. David Alejandro. Presente, profe. Buenos días. ¿Cómo, David? Presente, profe. Buenos días. Buen día, gracias. No te escuché. Areli. Presente, profe. Gracias. Alex Andrés. Presente, Licen. Buenos días. Buen día. Gracias. Alexis Paul. Presente, Licen. Gracias. Marta Valeria. Presente, Licen. Gracias. Hilary Natalia. Presente, Liz. Marco Antonio. Presente, profe. Gracias. Diana Lissuet. Presente, profe. Gracias. Jefferson Armando. Presente, profe. Gracias. Justin Lee. Presente, profe. Gracias. Catherine Giselle. Presente, profe. Gracias. Franklin Joel. Presente. Gracias. Ana Lucía. Presente, profe. Gracias. Edwin Joel. Presente, profe. Gracias. Natalia Viviana. Presente, profe. Gracias. Y Amanda Selena. Amanda ya no. Listo, chicos. Gracias. Nos vemos el lunes. Cuídense. Gracias, profe. Pase bien, profe. Gracias. Gracias, profe.